Para mí de verdad es un verdadero placer estar aquí en vivo para darle bienvenida a esta invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Ella es Mayet Usech. Ella es publicista online con experiencia. Ya ella nos va a contar un poquito más sobre ella. La voy a agregar. ¿Quién es? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuántos años tiene en el mundo de la publicidad Hola, online? Lu, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo te va? Súper bien, súper bien. Bueno, ¿Cómo gracias, Mari, estás, por May? el ratito. Bien, con frío, pero bien. Está haciendo frío por allá en Chile, sabroso. May, me gustaría que, bueno, nutriéramos a la audiencia y le contáramos quién eres, de dónde vienes, me hables un poquito de ti. Perfecto. Bueno, eso estamos. Nada, te cuento, Ujú. yo soy publicista de profesión y me he dedicado, bueno, al marketing, he pasado por todas las áreas. Yo empecé en radio, ayer le decía, que yo empecé en radio, pasé Ok, por producciones audiovisuales y hasta por impresos estuve. Y bueno, después llegué wow. al maravilloso mundo del marketing digital por allá en el 2011, 2012, por ahí. Y empecé como a crear contenido como community manager y trabajé como community manager un montón de años, un montón de rato, hasta el 2016 que conocí Ujú. las campañas publicitarias. O sea, me empecé a meter primero en el análisis de datos, Ok, que si el tráfico, que si analytics, empecé fue por allí. Y nada, después empecé como a gestionar campañas. Dije como que, oye, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para gestionar esto? Porque empecé a hacer reportes y informes de clientes de la agencia, donde yo era community y analista de datos, clientes que tenían campañas publicitarias. Entonces, cuando vi los resultados, era como que cualquier acción era un 10% de los resultados y la mayoría venía de campañas publicitarias. Y ahí yo dije, no, yo tengo que ujú. estar aquí, yo tengo que aprender a generar este porcentaje de resultados a un cliente. Y nada, así fue que efectivamente empecé a aprender. Empecé con Google, de hecho. Ajá, eso Aprendí es muy haciendo cursos. importante. Sí, luego me certifiqué en Google, campañas de búsqueda, campañas de video también. Y Ujú. después fue que entré a Facebook. Pero al final la lógica de las campañas es la misma para todas las plataformas. De hecho, incluso en TikTok, que ahora es la más nueva, si ves la plataforma Ujú. de anuncios es muy parecida. O sea, la lógica es la misma. La lógica detrás de los anuncios, ads o tráfico de pago es la misma. Es ir a llegarle a personas a las que no puedes llegarle de forma orgánica, sino hacer como contenido bien dirigido a ese público y un contenido que tiene que ser, sí o sí tiene que ser relevante para ellos. Así que así fue como llegué y como me enamoré de este mundo y ahí no volví a salir. O sea, quiere decir, Mike, que según escucho, tú pasaste por todas las fases del mundo del marketing hasta que definitivamente llegaste a la publicidad y te enamoraste, te cautivaste de la publicidad online, porque te diste cuenta que ahí hay una gran oportunidad de crecer, bueno, de todo, a nivel profesional, a nivel como negocio. Qué bueno, Total, Mike. Pero total, fíjate que total. tú nos cuentas que todos más o menos tienen el mismo, se utilizan de la misma manera. Pero ¿qué pasa con todas estas personas, emprendedores que tienen negocios, que no tienen ni idea, que tú le hablas de publicidad online y es como si le estuvieses hablando no sé, un monstruo terrorífico, algo terrible, porque realmente vamos a estar claras. La interfaz de Facebook es una interfaz que tiene bastante complicaciones, inclusive mismo Google Ads. Tú y yo que tenemos experiencia, hemos tenido que batallar allí con estas plataformas, estas interfaces, pues. ¿Qué pasa con estos emprendedores, estas personas que quieren impulsar su negocio? ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo ves? ¿De qué forma lo ves? Mira, yo lo que veo es que sí o sí en algún momento van a tener que hacerlo, pero sí. Ok. Entonces, y las plataformas no necesariamente se van a hacer más amigables, porque fíjate, yo llevo gestionando campañas en esta plataforma desde el 2016 a la fecha. Imagínate, tengo 8 años y nunca se han hecho más fácil, al contrario. Cada vez le ponen más cosas, cada vez se hacen menos amigables. Entonces,
como que nunca va a pasar, o no sé, capaz en un tiempo sí, pero no va a pasar que se va a hacer más simple para que tú hagas y apretes unos dos botones y tengas resultados. No va a pasar. Ok, Entonces, como en algún momento van a tener que hacerlo, es mejor empezar antes. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que necesitan y de hecho cada vez hay más conciencia de que necesitan invertir en anuncios, en publicidad. Cada vez hay más emprendedores buscando de qué forma, porque se están dando cuenta que de las formas orgánicas cada vez se quedan un poquito más atrás, se hace más difícil porque, bueno, el negocio de lo digital es la publicidad y si vamos a utilizar plataformas como Instagram o Facebook, tenemos que pagar porque es un negocio, no nos pertenece. Entonces los emprendedores ya se correcto. están dando cuenta de eso. Yo creo que mientras más satanizado esté o esperar como al último momento para meterse, para aprender, va a ser más difícil. Entonces yo lo que les puedo decir es que efectivamente, y eso es lo primero que yo siempre digo cuando tengo cursos, capacitaciones, consultoría, es como esto efectivamente es incómodo, no es amigable, pero hay que hacerlo. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que hace que sea más amigable? Nada, que te vayas metiendo, que lo vayas viendo todos los días, que vayas revisando y que vayas aprendiendo, porque no es tampoco como meterse así a los golpes, no, sino aprender. No necesariamente digo como, ay, compre mis cursos. No, en YouTube hay Claro, información. Como ya, ¿cuál es claro. la mejor práctica? ¿Cómo configurar? ¿Cómo crear? Y ahí hay mucho contenido gratuito incluso, que sirve para dar los primeros pasos, por lo menos de amigarse con la plataforma. Porque es Correcto. la única manera, metiéndose, haciendo. Entonces, eso es lo que yo les Sí, diría. sí, siendo No muy pierdan tiempo. autodidacta. O sea, claro, pero ahora si nos vamos a la profundidad, ser autodidacta también tiene riesgos. Evidentemente, tiene riesgos porque te toca invertir dinero Mm, haciéndolo como si tuvieses así. O sea, tapado los ojos y bueno, voy a ver qué pasa. por eso, Hablando, por Ana. ejemplo, el botoncito azul, el botoncito azul. El botón azul es una estrategia que no es mala, no puedo decir No, que sea mala. no. De hecho, puede ser vista inclusive como una estrategia dentro de, pero Sí, es sí. necesario saber en qué momento se pudiera usar el botón azul y en qué momento no. Y ahí tú podrías decirme, o sea, si bien es cierto que hay formas de aprender de forma gratuita, y bueno, y para eso también estás tú, que nos das contenido de valor en tus redes y nos enseñas, y bueno, y todo lo que tú puedes encontrar en este mundo digital, también es cierto que es necesario educarse. Entonces, Total, total. ¿qué pasa aquí con esa parte estratégica? Fíjate, según tu experiencia hoy en día, para automatizar en piloto automático un negocio, ¿es necesario tener clara esta herramienta? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que no hay forma de automatizarlo bien y sobre todo automatizarlo pensando en escalarlo. Porque tú puedes crear Ujú, una automatización tipo ya una respuesta automática en tu WhatsApp Business o en tu Instagram. ujú. Bien, pero para escalarlo, o sea, para que esta automatización tenga sentido, tienes que llegar a más personas. Entonces allí sí o sí es súper importante y necesaria la herramienta de anuncio. Eso sí. Y volviendo un poco a lo que decías al principio, claro, de que hacer la prueba, ser autodidacta, Ujú, entendiendo ujú. que lo que está en juego es la imagen de tu negocio y presupuesto también, porque cualquier cosa que te dicen, mete la tarjeta y si no sabes, puedes equivocarte. O sea, y hay Claro, errores o sea, a mí me han llegado personas y me dicen, me equivoqué y mira, y gastaron en una mala gestión $400 en que la gente hiciera clic en algo y no fue nada. Porque una mala configuración puede gastarte el presupuesto que sea. O sea, la plata que tú pongas se va a gastar. Por eso tienes que saber correcto. configurarlo bien. Entonces, claro, yo digo, sí, métanse, háganlo, pero es súper importante que tengan una guía, no necesariamente como que sí o sí tienen que pagar una consultoría personalizada. No, pero en la medida de lo posible, si pueden buscar una guía, así sea un curso grabado, o alguien que te diga bien cuál es el paso a paso, qué es lo que tienes que tener en consideración, cuáles son las recomendaciones,
sobre todo a nivel de seguridad, por ejemplo, bueno, a quién le Ujú, vas a dar acceso a tu cuenta, cómo pones un límite de gasto, cómo pones un control de acceso, cómo, no sé, cómo no equivocarte o cómo poner un presupuesto de la forma correcta, cómo elegir un objetivo adecuado, cómo configurar bien un anuncio para que tenga resultados, ese tipo de cosas, o sea, que tengas en cuenta ujú, ese tipo de información puede ser clave y un gran diferencial entre que cometas un error que te deje traumado. A mí me han llegado a ujú. consultorías personas que dicen, ah, yo quería hacerlo, lo intenté, me hice un curso, lo hice, me equivoqué, gasté un montón de plata y ahora no quiero meterme, porque Claro, tienen, o claramente se genera un trauma. Suena tonto, pero en claro. verdad, o sea, y dicen, no quiero verlo, no quiero saber. O hay gente también que dice, oye, pero yo puse un montón de plata, no pasó nada, eso no sirve. No sirve y tienen como ese trauma. Entonces, la forma de Sí. evitar eso, obviamente, es partir con el pie derecho. O sea, y buscar ya de qué forma tengo todo esto configurado, de qué forma está bien. Fíjate, yo dentro de mis servicios tengo el de consultoría, nada más, que es como que ya Ajá. tienes una hora conmigo y yo te ayudo. Y a mí me han llegado personas que saben, ya tienen todo montado, pero les da miedo activarlo, por ejemplo, porque dicen, no sé si está bien, Sí. no confío. Entonces, llegan y me dicen, revisa que todo esté bien antes de darle play y necesito que alguien me diga que esto esté ok, que no va a haber ningún error. Y eso está súper bien. ¿Por qué? Porque Claro. aprendiste, te metiste, lo hiciste, pero tienes la validación de alguien que sabe que te está garantizando de que está bien hecho o te ayuda a, mira, aquí podrías mejorar así, podrías mejorar de esta forma. Entonces, de esta manera, garantizas que lo que hiciste y tu inversión de tiempo, que también es súper importante, y de Ujú, dinero va a ujú. funcionar o está bien hecho, tiene las bases principales para el resto. Para Y que eso es lo que yo funcione. creo que es Lógicamente, claro, claro, total, total. lógicamente cuando tú estableces el plan y tú dices, bueno, yo quiero que esto funcione, nada está escrito sobre papel. Tú puedes tener un excelente objetivo establecido, la mejor estrategia, una planificación estupenda y resulta que, bueno, los resultados no son lo esperado y eso es parte de... O sea, cuéntame un poquito de cómo ha sido esa experiencia que has tenido tú, May, con tus clientes con referencia a resultados, hablando de los resultados en una campaña, porque yo creo que ese es el temor de la gran mayoría de emprendedores, anunciantes. Mira, porque por ejemplo tú hablas del servicio de consultoría. Bueno, hay simplemente personas que no quieren aprender y quieren delegar y está bien, eso está perfecto, pero yo soy fiel creyente dentro de todo mi proceso de que todo persona que se prepara va a tener más oportunidades de saber supervisar el trabajo con el quien tú lo delegues. Es decir, prepararse es la base de la vida en todo sentido. Si tú te preparas, tú vas a poder, contratas a una persona, a una persona que te va a llevar el tráfico de todo tu, te va a encargar de la publicidad, perfecto, pero tú vas a saber si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, en qué está fallando. Total. Entonces me gustaría que tú me contaras un poquito cómo ha sido tu experiencia en los dos roles, en el rol de consultora, en el rol de hacer tú el trabajo. O sea, que me cuentes un poquito esa experiencia. Ya, buenísimo. Bueno, mira, primero, efectivamente lo que dices, de que hay acá, esto no es magia y no se trata de que como tú tienes presupuesto y pusiste allí, ya todo va a llover los clientes. Nada funciona así. Es un proceso de aprendizaje, ensayo, error. Entonces es siempre estar en esa, bueno, apliqué esto, ¿cuáles son los resultados? ¿Funcionó o no funcionó? Entonces, Ujú, en mi papel de gestora de anuncios, claro, la experiencia también a mí me ha dado un cierto ojo y cierto criterio para saber, y claro, ya yo sé, incluso hago pruebas, pero eso sí, yo no le dejo nada a mi cabeza. Yo todo lo tengo en Excel. Si yo hago un cambio, así como que, no sé, tengo mi bitácora que dice ya, ¿cuál es la hipótesis? Yo tengo la hipótesis de que un anuncio de video va a funcionar mejor que el que ya tengo de imagen, por ejemplo. Subo exacto. mi anuncio de video, Ujú, ya fecha de implementación, 17 de noviembre. ujú, Ya, súper. 7 días de aprendizaje, de revisión. Ok, ¿cuáles son los resultados? Efectivamente, el video tuvo mejor o no. No funcionó y funcionó mejor el que está. ujú. Ok, prueba 2. Si ya funcionó la imagen, ¿qué imagen puede funcionar? O sea, siempre en búsqueda, o sea, todo esto es mejora continua. No, hasta ahora no he visto, y mira que tuve un cliente
con el que estuve, yo trabajé en una agencia durante 4 años y medio, y durante cuatro Ok, años y medio estuve con un mismo cliente. Era un cliente que tenía una inversión mensual de $20,000. Entonces, wow, fueron muchas las importante. pruebas que tuve que hacer con este cliente. Y nunca en esos 4 años y medio estuvo como, ya están dando listo, me acuesto a dormir. Nunca, nunca pasó. O Mm, sea, era semana tras semana mejora continua. Y si un día lograste tanto de resultado, la meta del siguiente mes es un porcentaje más. más, Y un porcentaje claro, más, o sea, claro. siempre, siempre así funciona. Entonces, Ujú. en mi papel, digamos, como gestora es, todo tiene que estar medido, todas las acciones, nada es azar, todo está medido, Ujú, analizado, observado y registrado en un lugar porque claro, nada puede quedar a la memoria. Si es verdad que el tiempo te da cierto ojo y ya tú sabes que hay cosas que no vas a aplicar porque las has probado varias veces y no. Entonces, digamos que si hay una fase de aprendizaje que está ganada, porque claro, le da el tiempo y la claro. experiencia como en todas las áreas. Pero siempre hay este trabajo de medir y ver cómo optimizar. Ese es el trabajo al final. Y en mi rol como persona que le enseña a otros, Ujú, efectivamente, como dices, bien sea porque lo van a trabajar. O sea, en mi trayectoria yo he trabajado con personas que hoy se dedican a hacer anuncios y tienen sus ok, propios clientes. O sea, personas que iban de cero, capaz que se dedicaban a la gestión a la creación de contenido, o que estaban allí pero que no se habían metido como tal y ahora tienen sus propios clientes. Entonces, ok, tanto para estas personas como para a mí también me han llegado clientes que son los propios dueños de negocios, que no les interesa dedicarse a esto porque no es su trabajo, su negocio es su negocio, lo que sea que hagan, pero necesitan aprender. Entonces siempre, o también dentro, para un emprendedor, la realidad es que en un principio tienen que aprender ellos mismos, hacerlo porque no lo ok, pueden delegar. Entonces en una primera etapa tienen que hacerlo ellos y luego lo delegan. Luego ya que vale, crecen, tienen su equipo, lo delegan. Pero para ellos también es clave lo que dice, o sea, ¿cómo tú sabes que alguien está haciendo bien el trabajo o qué sabes qué puedes esperar por ejemplo, de una gestión, cualquiera sea la gestión? ¿Cómo sabes qué puedes esperar si no tienes idea del tema? Cuando tú no tienes exacto. idea, ahí tú vas realmente a ciegas. Y ahí puedes estar botando plata y no tienes idea de qué puedes hacer. Es muy distinto cuando tú sabes que tú sabes, ya, muéstrame, no sé, cuál es el CTR. Ujú, Una pregunta clave como esa puede ujú, servir para que tú como emprendedor sepas si a quien contrataste está calificado, capacitado, ujú, o si tu inversión ujú, publicitaria tiene o no tiene ujú. rendimiento. O sea, con una pregunta y tienes que saberla. Entonces, lo que yo siempre les digo a ellos es como, tienes que aprender esto. Y yo trato siempre de irme a lo mínimo. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos de resultados, son infinitos. De hecho, si tú entras a la parte de informe de la plataforma, yo creo Wow, que es sí, una de las eso es cosas más un incómodas mundo. que hay. Sí, sí, ¿Cuántos sí. datos no hay? Son muchísimos datos, Sí, muchos, muchos, muchos. estadísticas 100%. Claro, y eso confunde a cualquiera, Claro, obviamente. O sea, cualquiera se queda ahí sin saber qué carrizo es, qué hago con todo eso, con toda esa información. Yo lo que siempre claro, hago es, te claro. enseño las 7 métricas que tienes que saber. Ya, esto es lo que tienes que mirar, esto es lo que tienes que Las mirar, más esto es lo que tienes que mirar. importantes. Las Claro, más importantes. No es que claro. las demás sobren, porque todas tienen un porqué. Pero Ah, tratar de entenderlas o querer analizarlas todas el día uno, bueno, eso vuelve loco a no, cualquiera. vale. Entonces, Lo más es importante es que te mucho. aprendas las primeras partes. Pero fíjate que Exactamente. rescatando de lo que nos estás comentando, que me parece valiosísimo además, May, hablamos de lo que es el piloto automático y la gente pensará, porque esto me parece un término súper importante de aclarar. Piloto automático es que eso va solo. Ya, yo lo prendo, le prendo play y ya, me olvidé de eso. Claro. No, eso no es piloto automático. Entonces me gustaría que profundizáramos en ese Mm. término porque ese es un término súper importante para que el emprendedor sepa a qué se refiere cuando hablamos de captar clientes potenciales en piloto automático. Es un término que me parece importante. Ok, me gustaría, Maya, entonces, que le podamos explicar a la audiencia de qué se trata cuando se dice piloto automático. ¿Qué es lo que Mira, significa? sí, básicamente lo que significa piloto automático es como que ocurra tal cosa en piloto automático, es Ujú, saltar un poco la tarea manual de tener que hacer. Pero eso ujú, no significa, por ejemplo, que no vas a hacer nada. Por ejemplo, cuando un piloto de avión se monta en su avión, ajá, él tiene todo un checklist gigante
que sí o sí tiene que cumplir. Y es como ya, esto check, Ujú, esto check, esto check. O sea, todo este piloto tiene que tener todo su checklist comprobado. Y aparte de que él sabe, primero tiene que tener el conocimiento para saber que todo está ok, 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 antes de despegar. A su ujú, vez, él tiene que tener el conocimiento y toda la información de que si algo, si llega a suceder algo durante el ujú. vuelo, él puede responder, puede resolver. Para todo hay un plan de Exacto. acción. Para todo hay una palanca que mover Ujú. y un protocolo que tiene que seguir para llegar al destino. O sea, y él lo sabe. Sin embargo, Perfecto, buena perfecta parte explicación. Ajá. de Ujú. su vuelo, de su gestión, está en piloto automático. Pero eso no significa Ajá. que él se va a acostar a dormir, o no significa que puede no montarse en el avión. No hay forma, no hay forma. Él tiene que Ujú, estar allí ujú. y tiene que saber qué hacer cuando no funciona y tiene que entender todo eso. Exacto. Entonces, básicamente, cuando hablamos de captar o de crear un sistema de piloto automático para tu negocio, significa que tú vas a apalancarte de una herramienta que te va, o sea, que te va a ayudar a lograr los resultados, pero tú tienes que ser capaz de entender qué es lo que pasa allí y de armarlo también. Y de saber que si en algún momento no funciona, qué puede pasar, saber qué hacer. Entonces, básicamente es eso. Es como, y ahí es donde entra el revisar, el mirar los KPIs, el saber, ah, qué está funcionando. Si esto no funciona, ¿qué hago? Ah, puedo hacer esto o esto. Ese tipo de cosas significa, Y pero podríamos significa de agregar a esto liberarlos. que nos dices, exacto, y podríamos agregar a esto que nos comentas, que cuando se habla también de piloto automático, también es cuando automatizamos el paso a paso de todo el funnel de ventas, que esa es otra parte importante, o sea, porque si bien es cierto que solamente hablar de meta es un pedacito de todo el proceso, Pasito, es un total. pedacito, pero que entendiendo todo este funnel de ventas completo, eso es parte del piloto automático. ¿Cómo podríamos, Mai, ya hablando todo lo que hemos hablado, cuáles dirías tú que son los aspectos claves que diferencian un anuncio efectivo de uno que no lo es? ¿Cómo podríamos, cuál crees tú que sea esa clave, eso que lo va a diferenciar? Mira, Que va un a decir, oye, anuncio. Ah, en mi experiencia he podido notar que los anuncios que cumplen con estos perfiles han sido mm, exitosos. sí, yo creo que un anuncio que funciona de partida es uno que te hace parar a mirarlo. O sea, eso es lo Ok, primero. ok. ¿Cómo se logra eso? Mira, eso se logra con un color diferente, una cuestión que Ujú, sea llamativo, diferente a todo lo que tú vienes viendo. Viene cuando alguien te habla directamente, que pareciera que te ve a los ojos y que te habla a ti. ujú, Cuando ujú. ocurre una situación que incluso puedes no comprender a la primera, pero que te hace parar a intentar entenderlo, porque eso es lo que hace nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro va a Ok, buscar siempre darle la explicación exactamente. a algo que está viendo. Un anuncio que te haga parar de hacer scroll y mirarlo. ¿Cómo se logra eso? Quiere decir Color, lo que entonces, sea. Ajá. ok, quiere decir que podríamos resumirlo en una palabra. En una palabra, podría ser retención. Esa es la que Claro. ahorita podría ser como la clave Mira, secreta. No antes de secreta, la porque realmente ha sido retención, revelado, ¿no? pero antes de la retención está Ujú. el término stop scrolling, que es Ok, como parar de hacer scroll. Entonces, antes de la retención, porque la retención ocurre luego. O sea, primero paro a intentar entender qué carrizo es lo que estoy viendo y después que lo veo, me quedo, porque estoy leyendo, porque entendí que me hablan a mí, porque me hace sentido, porque estoy entendiendo, porque me parece interesante. Entonces allí ocurre la retención, que es lo que eso. sigue. Pero lo primero es Eso. eso, es como ser diferente. O sea, es mover allí, es el ser disruptivo, que es un término como de moda ahora. No, de todas formas, bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que estamos hablando, porque además que estoy segura que le estamos agregando muchísimo valor a todo lo que nos están viendo, porque sin duda estamos a pesar de Instagram, todos los días está cambiando constantemente, Facebook, Instagram, todos estos medios digitales están cambiando constantemente y nos obliga, sí o sí,
mejorar nuestra forma estratégica de mostrarnos. Ya aquí Total. solamente con un post, un dibujo, con una foto, ya eso ya no está dando los resultados que probablemente en otro momento resultaban. Hoy día necesitamos ser creativos y hay, Claro, me pasa que claro, yo veo la publicidad, todo es integral. claro, Y de nada te sirve. Tienes anuncios, funciona, tienes allí, vamos a suponer que armaste una base de datos o tienes un montón de interacciones en tus publicaciones, pero ¿y qué haces luego con toda esa información? O sea, tú tienes que ser ajá, capaz de agarrar esos datos y lograr la venta. El correcto, objetivo de todo es lograr las ventas y para eso se necesitan más de una herramienta. Entonces total, todo es complementario y necesario. Así que total. no puedes tener una cosa sin la otra, en Es que eso definitiva. es solo el 20%, porque luego viene la parte de gestión de ventas, que eso Exacto. ya es la Otro otra parte de la tema. publicidad, porque si nos ponemos a profundizar aquí en este tema de los anuncios, aquí podríamos pasar horas, porque aquí también no sé si te ha sucedido, Mike, me parece súper importante hablar sobre ese tema. Clientes que tú le des el servicio y que si no tiene resultado, el servicio es malo, el servicio no funciona. Claro, Entonces claro, eso es un porque dice, punto súper ¿dónde está valioso. esto? Sí, totalmente. Porque pasa eso, a veces, y tiene que ver con el desconocimiento. Por eso yo siempre trato Ajá, dentro de mi servicio incluir una parte de capacitación. O sea, tú tienes que entender ujú, cómo funciona, porque a veces pasa, y pasa incluso dentro de agencias, y dentro de ajá, agencias grandes, que es como mi servicio era llevarte tráfico. Y ahí están tus ajá, números, tienes tanto ajá, tráfico mensual. Si no vendes es tu problema. ajá, Y por un lado, quizás sea cierto, quizás el trabajo del pay media o del tráfico es llevar tráfico, pero ujú, yo creo que como asesores, ujú, personas que entienden todo el marketing, que como tú dices, es inmenso, es gigante, el sí, marketing digital nada más es un mundo completo. solo es un Entonces, mundo. tú tienes que ser capaz de decir, ah, bueno, pero ¿por qué no están ocurriendo las ventas? Ujú, ¿Qué se puede ujú, hacer? Porque hay muchas palancas que se pueden mover para que ocurra. A veces ajá, es como, oye, tienes que mover en la página, tienes que mover este botón de aquí para acá. O ujú, tienes que tener, ¿cómo están contactando a la gente? O sea, todos los factores ese punto. intervienen. Y el cliente tiene que ser capaz, o tú o los dueños de negocio tienen que ser capaz de entender cuáles son todos los factores que entran o que intervienen para Ujú, que ocurra la venta. Tienen que ser capaces de entender todo de forma macro para que vean que si no venden no es solamente porque tu logo es malo, pero es un factor. O no es solamente porque la gestión de las redes sociales no está buena, pero es otro factor. O sea, y todos se interconectan y todos están ahí, son súper importantes también. Entonces, súper entender eso. importante. Ujú, Sí. Bueno, y otra cosa, volviendo al tema de lo complejo que puede ser el marketing, que de ahí es donde surge ahora este término que he empezado a implementar, que es lo del marketing ajá, minimalista, que ajá, viene de allí, porque claro, el marketing son muchas cosas, ajá, muchos. Entonces, como emprendedor ya por sí ya es un montón de cosas que tienes que saber, que si temas contables, temas de facturación, temas de venta, producción, gestión, cliente, o sea, es mucho para también meterte en marketing, por lo menos tú y yo que hemos estado estudiando el marketing durante años y ujú, sabemos, bueno, no lo hemos comentado, pero nosotros nos conocimos en un diplomado de marketing, no digamos la correcto. fecha, pero no existía lo digital. Ahí Por comenzó ahí nuestra la dejamos. historia. Exacto. Entonces, bueno, el punto es que nosotros que estamos acá no paramos de estudiar. Imagínate un emprendedor que vende, no sé, camisas o bisutería. Empezar Ajá, a entender todo el marketing es mucho. Entonces, sí, ¿qué fue lo que yo dije? Bueno, dentro de todo el ecosistema del marketing, ¿qué es lo más relevante y lo que tú debes saber para armar tu embudo de ventas, armar todo tu caminito con elementos puntuales y con poca cosa que puedas conectar la manera más simple posible? Entonces allí también surge un ujú. poco y eso es lo que trato de llevar a esta mentoría también, como ya, olvídate todo, vamos a quedarnos en estas cositas así un poco más pequeñas para que lo Quiere puedas decir, dominar. Mike, que estamos hablando de una mentoría de acción rápida, es decir, la persona aprende los conocimientos básicos que le van a permitir implementar y accionar. Y para Correcto. luego, en ese proceso en el que continúan contigo, tú le puedes estar dando el feedback. O sea, obviamente, como todo, depende de uno. ¿En Claro. qué sentido? En que uno semana a semana haga el trabajo, pero es una mentoría que tiene un objetivo principal
es aprender a hacer anuncios que venden. Y de ahí nace el término anuncios que venden con marketing minimalista de May. Entonces, mejor explicación imposible. Estamos enseñando a no conocedores del marketing que no llevan años estudiando, que simplemente quieren es darse a conocer y utilizar las herramientas que tenemos a la mano para poder mercadearnos y promovernos de una manera fácil. Eso es lo que haces a través de tu programa. Muy bueno. Entonces, bueno, May, a mí me ha parecido esto una conversación súper amena, súper amena. Se me ha pasado el tiempo muy rápido. Pero bueno, de verdad, para mí un gusto, May. Esta conversación estuvo muy enriquecedora. Espero que podamos volver a encontrarnos en estos espacios de aprendizaje y podamos hacer un segundo live y compartir más conocimiento. Tú, además de publicidad online, también tienes experiencia en otras cosas. Así que, bueno, nada, May. Me encantó conversar contigo. A mí también, muchísimas gracias. Me encantaron todas las preguntas. Me parece también que fue un contenido bastante bueno. Y nada, gracias. Y bueno, espero que sea de utilidad para todos los que lo vean luego. Claro que sí. Un gran abrazo. Te mando un beso y que bueno, que pase el frío en Chile pronto. Bye, bye. Chao. Chao.